Es verdad que al final está el dicho, y yo lo entiendo, de léete 5 libros o léete un par de libros y aplica. Está muy bien. Sí, está muy bien. El problema es que 5 libros no es suficiente, porque vale, sí, hay información, lo puedes aplicar, ok, genial. Pero no es suficiente como para cambiar tu vida, ¿no? Al final nunca hay que conformarse y nunca es suficiente. Pero no es que lo diga yo, sino porque es así, yo qué sé. Dice, díselo al creador, ¿no? Nunca es suficiente. Entonces, como nunca es suficiente, cuanto más libros se lean, mucho mejor. Y obviamente cuanto más se aplique, mejor. Pero de 5 libros no te van a dar toda la información que necesitas, ¿vale? Y obviamente lo suyo sería aprender de todas las áreas, ¿vale? Ya sea relaciones, dinero, salud, o de las profesiones que os dediquéis, de los campos que os dediquéis, o de cualquier cosa, comunicación, cualquier cosa de valor. ¿Vale? Sería lo suyo. 5 libros seguramente no sea suficiente y habría que coger más de los campos que os dediquéis, por ejemplo, de salud, de relaciones, etcétera. Pero no es suficiente. Y los más grandes del mundo, las personas más exitosas, tienen grandes bibliotecas, tienen millones de libros. ¿Será por algo o no? Digo yo, ¿no? Obviamente, es más, seguramente podéis decir, bueno, pero cuanto más libros, seguramente más complicado porque exceso de información y tal. Sí, pero por una parte, hay muchos de los libros que está repetida la información. Y entonces diréis, bueno, pero si está repetida, ¿para qué leer más libros? Si está repetida, bueno, pues porque en distintos puntos de vista y en distintos contextos, distintas explicaciones, formas, etcétera, etcétera, y mezclando más recursos, más información, lo que sea, combinaciones, hace que sea mucho más fácil tener esa información y tener esos recursos y sobre todo aplicarlo. Porque aunque tú te leas, por ejemplo, 100 libros que sea más o menos de lo mismo, al final es como mucho más fácil cogerlo y lo puedes aplicar. Y, y claro, por eso también incluso pues no pasa nada. Lo suyo sería aprender y aplicar sobre todo. Pero, y diréis, bueno, y luego lo otro que íbamos, ¿no? Diréis, bueno, muchos libros, mucha información. Hombre, a priori, en principio podríamos decir que cuanta más información, más puede costar y más se puede tardar. Ok, genial. Pero ocurre una cosa, y es que aún así luego vas a ver que incluso es fácil, o sea, vas a ver que es fácil de coger y tener la información y aplicarlo. ¿Por qué? Uno, porque cuanto más lees, más inteligente te vuelves y más memoria y más todo, y lo vas a ver como más normal, lo vas a normalizar y lo vas a tener más como obvio. Incluso te puedes llegar a saltar páginas de libros porque consideras que ya tienes tanta información de eso que es que no hace falta ni que te lo leas, ¿no? O incluso, como he dicho, ¿no? Al final te facilita los recursos porque muchos libros, ok, pero cuanta más información al principio costará más, pero luego llega un punto en el que ya es como mucho más fácil porque tienes como más recursos, tienes más información que aplicar, tienes mucho más información que aplicar de 1500 libros que de 100 libros. Mucha más información, la información es mucho mayor, tienes más recursos para cualquier cosa en general. En cambio, como he comentado al principio, con 5 libros no te es suficiente, es que no te da con 5 libros. Y los más exitosos, repito, insisto, tienen un mogollón de libros por todos los sitios, o sea, millones de libros. Esto es lo mismo que los mentores, ¿no? No es lo mismo tener mentor que no tener mentor. El tener mentor te facilita mucho más, ¿no? Igual que los cursos, obviamente de personas con resultados, mentores, coach y tal, ¿no? De estos que no te enseñan y tal, de administración pública y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, como digo, por ejemplo, los cursos de mentores, coach y tal, o personas que te dan resultados, ya sea de tu profesión o del área que sea, que quieras aprender, lo que sea.
Eso también está genial. No es lo mismo tener los cursos que no tener los cursos. Y obviamente aplicar los cursos, practicarlo, ponerlo en práctica para tener los resultados, por supuesto, obviamente. Que hay gente que compra cursos y luego no los hace y los deja tirados. Y luego dicen que son una estafa porque no lo aplican. Y como no lo aplican no tienen resultados. Entonces dicen que es una estafa, pero que no es una estafa. Lo que pasa es que hay que aplicar, hay que tomar acción. Y luego sobre todo es importante el tiempo, porque al final la gente quiere los resultados ya, quiere todo rápido ya, y no funciona así. Esto va con el tiempo. Esto hay que tener paciencia e ir avanzando. Pero esto de al día siguiente ya, no, no, no. Esto no funciona así. Esos también entran en los que dicen que es una estafa, porque si no tiene resultado dentro de un día, ya es una estafa. Al final, esto es cuestión de tiempo. Yo no te puedo decir lo que vas a tardar, lo que no, porque al final cada uno, unos tardan más, otros tardan menos, y siempre hay que mejorar y siempre hay que avanzar, porque todo el mundo, nadie tiene toda la información. Pero lo cierto es que uno tiene que ir aprendiendo y tiene que ir mejorando. Y, aunque tú tengas resultados, tú no tienes todos los resultados del mundo. Entonces, tienes que ir consiguiendo más resultados, ¿vale? O sea, tú, vale, tienes resultados, ok, pero tienes que tener todavía más. Aquí no termina, nunca termina. Esto es una historia interminable. Aquí no termina nada. Cuando consigues unos resultados, te vas a por otros y después a por otros. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¿Cómo tener una habitación productiva para tus trabajos, para tu profesión? Si es en el ordenador, por ejemplo. Yo qué sé, si no es en el ordenador, pues nada. Pero para cosas que hagas de trabajo, lo que sea, o en el ordenador, ¿no? Vale. ¿Qué elementos pondría yo? ¿Qué elementos consideraría yo? El espacio de trabajo a la hora de trabajar, por ejemplo, si uno trabaja en un ordenador, es muy importante que tener ahí en el escritorio, en la mesa, para evitar distracciones, ¿no? Obviamente para el tema de la productividad. Entonces, bueno, sobre todo yo pondría un escritorio a ser posible que no sean de estos curvados, o sea, que sean de estos escritorios, de estos que sean como si fuera más de... que no sean curvos, o sea, que no sean como curvados, sino que tenga solo la parte, digamos, delantera, la parte, ya me entendéis, ¿no? Porque al final también por el tema de que te puede dar aquí y eso las posturas pues también molestan a la hora de trabajar porque no es lo mismo estar en unas posturas cómodas y trabajar de forma más efectiva o eficiente que estar más incómodo a la hora de trabajar, ¿no? Luego, sobre todo, yo no tendría elementos en el escritorio, o por lo menos la zona de enfrente esta que te pega el monitor, para no estar molestándome y tal para no estar distrayéndome y tal con el escritorio y los elementos que pueda haber. Luego, bueno, hay escritorios a día de hoy que vienen con los cajones y vienen como... a lo mejor viene un posavasos o algunas cosas de estas que pueden estar bien, que vienen abajo. Bueno, creo que eso está bien también. Creo que está bien. De los típicos modernos estos que hay gaming o de estos de minimalistas y demás, creo que modernos, creo que los hay que están muy bien a día de hoy. Luego, bueno, si queréis tener, pues yo que sé, hay gente que las figuras, ¿no? Funko Pops o las figuras Minix o lo que sea. Pues bueno, yo recomendaría pues en tema de estanterías o en tema de en zonas apartadas de estas, a lo mejor si tenéis un escritorio demasiado grande, en zonas más apartadas o pues en, no sé, en estanterías y demás, ¿no? Y luego lo que recomendaría, toda habitación o espacio, lo que sea, sala, despacho, lo que sea, yo recomendaría que todos los espacios que tengáis
de estanterías y todo que sean como de bibliotecas, que haya libros. O sea, los libros son fundamentales. En todo espacio de zona de trabajo creo que es fundamental tener libros. O sea, es importantísimo. Eso nunca puede faltar, es de las claves y de las cosas que deben de estar en tus espacios. Entonces, estanterías, a ser posible que haya muchos libros. Estanterías llenas de libros, porque son clave. Luego, pues, a ser posible que el móvil esté lejos a la hora de trabajar en el escritorio y tal, a ser posible que esté alejado, en una zona más alejada, para no acceder con él tan fácilmente. Luego, bueno, pues obviamente siempre tener una habitación limpia. Eso también es fundamental, es algo básico, ¿no? Sencillo, pero hombre, es importante, ¿no? O el despacho, el escritorio, o sea, el despacho, el cuarto, lo que sea, la sala, da igual. Luego, bueno, pues, no sé, si uno se lleva una botella, ¿no? Sobre todo en verano si hace calor, para no estar bajando. Creo que esto es importante, tener una botella de agua en verano, si hace calor, para no estar bajando o yendo de un sitio a otro, tener una botella, porque así no te tienes que estar moviendo constantemente para el hecho de coger y no estar distrayéndote. Porque si tú estás trabajando y luego te bajas, te subes, igual uno se distrae, o por lo menos más fácilmente. Entonces, si tienes accesible la botella, pues a lo mejor pues no te sales tanto, ¿no? De ese, o el modo alfa, ¿no? Como solemos decir. O el estado de flujo, ¿no? Que pierde la noción del tiempo, etc. Y luego, bueno, lo otro yo creo que sería más opcional, más secundario, pero tener como habitaciones sencillas, minimalistas, ¿no? Lo típico. Tampoco hace falta tener demasiadas cosas, sino lo mínimo, pero que aporte valor. Y obviamente, pues no sé, que haya, si tenéis figuras o lo que sea, en espacios así de estanterías o cosas, y luego pues libros y demás, pues sobre todo que es clave tenerlo pues en estanterías y demás, donde lo típico, ¿no? De los libros, biblioteca y demás, y nada, y listo, o sea, tampoco habría una cosa aquí del otro mundo. Así que nada, espero que este vídeo te haya servido, si es así deja un enorme like, una buena suscripción y nos vemos en el próximo.